Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desenmascarando la Historia. Con ustedes, Laura y Catalina. Buenas tardes, un saludo. Mi nombre es María Alejandra Medina. Haré parte del podcast como mediadora y además como experta en el acuerdo. Vivimos tiempos de cambios, especialmente en materia económica. Tiempos en los que el cambio tendrá una connotación según quien la diga. Pero, ¿y qué es lo que algunos buscan cambiar? ¿Cómo pretender cambiar algo que tal vez no entendemos del todo? ¿Cómo tener un mejor entendimiento de la situación actual de la ciencia económica? De acuerdo, Lau. Por eso hoy en este podcast tendremos dos invitados especiales, verdaderamente únicos, tan únicos que hoy en día nadie más puede tenerlos. Nuestros invitados vivieron momentos turbulentos y de cambios, y de su discusión surgió nuestra realidad. De acuerdo, Cata. Sin dar más largas, hoy nuestros invitados son John Maynard Keynes y Harry Dexter White. Señores, por favor, preséntense. Laura, Catalina, gracias por la invitación. Bueno, pues mi nombre es John Maynard Keynes. Yo nací en 1883 en Cambridge, en Inglaterra. Algunas personas me han llamado el padre de la macroeconomía. Y bueno, mi formación empezó en 1902 cuando logré ingresar al King College de la Universidad de Cambridge. Allí en el inicio comencé a estudiar matemáticas y teoría de probabilidades. Luego, gracias a los estimados profesores Alfred Marshall y Arthur Pugh, enfoqué más mis estudios hacia la economía. Y desde ese momento en adelante me dediqué a estudiar los ciclos económicos y buscar soluciones para afrontar las crisis. Un poco sobre mi familia, puedo decir que mi padre John fue profesor de economía y de filosofía en la Universidad de Cambridge, y mi madre, Florence Ada Brown, fue una de las primeras mujeres que logró estudiar en las universidades británicas. Creo que esa sería una breve introducción sobre mí. Muchas gracias, profesor Keynes. Muy interesante todo lo que contó. Profesor White, prosiga a presentarse. Hola, mi nombre es Dexter White. Nací el 29 de octubre de 1892 en Boston. Soy el hijo menor de 7 hermanos. Y mis padres, Jacob y Sara, eran inmigrantes judíos que llegaron huyendo de la persecución y la pobreza en Lituania. Yo comencé a estudiar economía ya entrados mis 29 años. Antes estaba enlistado en el ejército americano y serví en la Primera Guerra Mundial en el frente francés. Al volver, comencé estudiando en la Universidad de Columbia, pero me cambié a Stanford, donde hice mi pregrado y mi maestría. Ya para mi doctorado estudié en la Universidad de Harvard, donde también terminé dando clases. Después comencé a trabajar en el Departamento del Tesoro, donde he venido ascendiendo paulatinamente hasta llegar a ser el segundo al mando detrás del director Henry Morgenthau. Y ahora soy parte de la delegación del presidente Roosevelt en la conferencia de Bretton Woods. Todo suena muy bien. Sin embargo, he tenido algunos problemas. En 1939, el secretario de Seguridad del presidente, Adolf Berle, se reunió con un agente soviético desertor, quien le pasó una lista de nombres de informantes dentro del gobierno, y allí estaba mi nombre. Afortunadamente, el presidente Roosevelt lo descartó y lo calificó de absurdo. Y es que lo es, ¿no? Yo he servido toda mi vida a los Estados Unidos. Ok, muchas gracias, profesor White. Bueno, profesores, vamos a hacerles claras. No queremos que nos cuenten qué pasó, queremos más bien que lo recreen. Bueno, sí, pero los tiempos han cambiado. Hoy la discusión sería diferente. Imaginen por favor que estamos en el escenario donde recién finalizaba la Segunda Guerra Mundial, 1945, lo cual hace referencia al momento en que Estados Unidos era visto como una potencia hegemónica, ascendente y vencedora en la guerra, interviniendo globalmente, lo cual nos hace hablar también de la situación europea, que presentaba vulnerabilidad ante la derrota, donde los intereses económicos tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña apuntaban en la dirección de un sistema relativamente abierto, y donde el pensamiento de los especialistas como ustedes dos estaba la visión de que los arreglos monetarios deben buscar evitar la inestabilidad política y económica del periodo entre guerras. ¿Y por qué hallamos eso? Por entretenerlas a ustedes. A ver, profesores, no se nos alteren, por favor. Lo que pasa es que nosotras tenemos una posición frente al acuerdo que necesitamos corroborar de primera mano. Nosotras creemos que la principal motivación en Bretton Woods para elegir el dólar como la moneda de referencia del nuevo sistema financiero sobre una moneda estándar y completamente nueva fue la insatisfacción con la política mundial en el periodo de preguerra. Esta insatisfacción se puede entender como un factor político que replanteó los paradigmas de los líderes políticos en búsqueda de la recuperación post-Segunda Guerra Mundial, que finalmente terminó favoreciendo a Estados Unidos y que pesó más que las consideraciones económicas y sociales en la decisión tomada.
Pues ni tan mal. Vean, lo que yo siempre le dije al señor White es que más allá de los argumentos económicos robustos, que los tengo, lo que tenemos que buscar, o bueno, lo que teníamos que buscar es la estabilidad de las naciones. Estábamos en pleno 1944. De acuerdo con el profesor Keynes, excepto con lo de los argumentos económicos. Pero bueno, es cierto que era 1944, no sé cómo sea ahora, pero en aquel momento había mucha incertidumbre. Europa estaba completamente destruida, estábamos ya acabando la Segunda Guerra Mundial, pero eso lo sabemos ahora que miramos hacia atrás. En ese momento podíamos estar en otro periodo de entreguerras o a puertas de un conflicto incluso más grande. Nos pasó en los años 30. ¿Quién podía saber? Ustedes no han vivido ese nivel de incertidumbre internacional, no lo entenderían. Bueno, mi nombre es María Alejandra Medina y me gustaría intervenir. Nosotros estamos saliendo de una pandemia que dejó millones de muertes y en medio de un conflicto entre Ucrania y Rusia, con posibilidades de que el conflicto se escalone. Entonces, creería que algo entenderemos. No, nada, no entienden nada. Eran tiempos muy diferentes. Es que el sentimiento de que el mundo podía haberse acabado, o peor aún, haber caído en el régimen fascista, era muy real. Bueno, al punto. Lo que queremos decir con el profesor White es que una preocupación que teníamos más allá de la verdad económica, que era la mía, es que fuera cual fuera la decisión, teníamos que dejar atrás esa etapa de inestabilidad. Sí, totalmente claro como el agua. ¿Y no habían presiones para comenzar a construir coaliciones políticas en el futuro? Por supuesto, todos querían ser la estrella y presionaban para tener su momento de fama. Pero en últimas, teníamos una visión similar tanto Estados Unidos como Inglaterra, por lo que la coalición política se enfocó más en la defensa del mundo y su posterior rescate. Y en los intereses de ambos países, ¿no? También se enfocó en los intereses angloamericanos. No pienso ni negar ni aceptar esa afirmación. Bueno, podríamos decir que detrás de los argumentos económicos también había una preocupación por procurar una estabilidad política y económica, lo que llevó a que se consensara un sistema monetario que respondiera a los intereses de todos y, aunque los profesores no lo comentan, particularmente a los intereses angloamericanos, que permitiera construir coaliciones políticas futuras. Y ya, eso fue todo. ¿Contentas? Profesor Keynes, no se altere, por favor. El profesor White había dicho algo como que tanto Estados Unidos como Reino Unido tenían una visión similar. ¿A qué se refería? Sí, John siempre se impacienta. ¿John? Lord Keynes, jalándole el respetico. Como tú digas, mi querido Maynard. Pero sí, había una coincidencia entre Estados Unidos e Inglaterra. Sabíamos que teníamos que idear nuevas formas de gestionar la economía internacional para reconciliar el movimiento de capitales y el comercio con políticas que generasen empleo y estabilidad. Correcto. Los errores que cometimos antes dieron paso al colapso económico en los 30s, lo que generó un descontento social y dieron paso además a tiranos que materializaron esas inconformidades. Muy interesante. Había entonces una presión, nuevamente, más allá de lo meramente económico, para reconciliar el sistema capitalista con la estabilidad, el empleo y en general con la población. De acuerdo. Además, había que generar un ambiente de bienestar para evitar el surgimiento de nuevos tiranos, lo que implicaba que Europa tenía que empezar a reconstruirse rápido porque su destrucción era una bomba de tiempo. Profesor White, aprovechando su elocuencia del día de hoy, ¿por qué no nos cuenta de los intereses ocultos de Estados Unidos? ¡Ja! Recobró el humor, profesor Keynes. Pues, no eran ocultos. Europa estaba destruida. Alguien debía tomar el mando de la economía mundial. ¿Quién mejor que Estados Unidos? Es que éramos los únicos. O bueno, también estaban los soviéticos, ¿no? ¿Quién mejor que Estados Unidos para aprovechar la situación de vulnerabilidad de Europa e intentar convertirse en la economía más fuerte y tener un poder global hegemónico, ¿cierto? Es que lo que usted quiere es que el mundo gire alrededor del dólar. Para ese entonces, nuestro PIB ya representaba la mitad del PIB mundial. Es que es eso. Si incluso sumaras el tamaño de la economía del resto del planeta, no nos iban a alcanzar. Además, cualquier país hubiera hecho exactamente lo mismo. Y con respecto al dólar,
Pues si queríamos promover la cooperación mundial, esta inevitablemente pasa por estimular el libre comercio entre las naciones. Y para eso, pues necesitamos una moneda creíble que ya hubiera alcanzado el rol global que usted quería para el Bancor. Bueno, bajémosle un poco al tono de la conversación. Lo bueno es que tenemos una tercera muestra de un factor político. Estados Unidos quiso posicionarse como el líder dentro de la economía global, lo que también influyó dentro del sistema que finalmente se acogió. El imperialismo yanqui. Ja, ja, ja. Qué chistoso. Bueno, Duva Vitania, señor J. Pues, sí. Hasta luego, John. Bueno, profesores, muchas gracias por tomarse tan a pecho recrear la conversación. Gracias, profesores. Como se vio, no es una discusión resuelta. Sin embargo, en lo que sí podemos acordar es que la decisión no fue únicamente técnica. Aún más, el factor decisivo fue la influencia política. De acuerdo. Estudiar la ciencia económica también implica entender que las decisiones no son únicamente técnicas y que incluso el objetivo técnico debe ser cuestionado de por sí. Como pudimos escuchar brevemente, aunque la finalidad del acuerdo de Bretton Woods era plantear una solución para la economía global, un factor económico que llamaría a la colaboración mundial, se tiene que el factor político fue clave para entender la elección de la solución. El cómo se solucionaría el problema necesariamente se vio influenciado, dado que la selección del sistema monetario internacional basado en la divisa estadounidense no fue la propuesta que le gustara más a todos los integrantes de la cooperación mundial. Por el contrario, era simplemente la única con la estabilidad que podría reemplazar el patrón oro. Nuevamente, les recordamos que nuestro objetivo es obtener un mejor entendimiento de la situación actual de la ciencia económica a través del estudio de la historia y específicamente de las discusiones y decisiones que en ella se han dado. En este caso, quisimos contarles acerca de los acuerdos de Bretton Woods con los mismísimos protagonistas de la discusión, los profesores Keynes y White. Esto es todo por hoy, este es nuestro podcast Desenmascarando la Historia. Nosotras somos Alejandra y Catalina y esperamos encontrarnos en una nueva edición con más invitados especiales. Muchas gracias por escucharnos y por preferirnos. Mi compañera María Catalina Barrios Mesa y yo, María Alejandra Medina, presentamos esa historia. El guionista fue Juan Manuel Navarro. El fact-checking lo hizo Daniel Alexander Grijalva y la edición Laura Vanessa Pardo.